No sé. Décima, ¿por qué crees que los mitos y leyendas como el árbol traga niños, la niña del baño o fantasmas vigentes mantienen entre generaciones en estudiantes? ¿Qué funciones sociales o educativas podríamos tener? Pues yo creo que es por medio del internet o como el colegio es antiguo y hay muchos niños antiguos, o sea, se encargan de contar esas historias y sí, así. Porque algunas personas han estado en ese colegio y pues han sentido como miedo o han escuchado ruidos extraños. Séptima persona. ¿Puedes contar la historia de la niña de los bambúes o de la historia del piano? No, ¿Cuál es tu versión personal de la leyenda del árbol traga niños y qué detalles te generan más impacto y por qué? no, pues el árbol traga niños es un árbol, pues, me imagino que traga niños y pues, ¿no? Según relatos populares, había un duende robando la institución. ¿Dónde crees que lo ubican y qué valores podría transmitir esta leyenda a los estudiantes? En el bosque y pues, ¿qué valores puede transmitir? Pues que hay que ser más responsables y pues hay que ser más responsables. En foros de memoria escolar mencionan rumores de cementerios, pozos ocultos y estatuas embrujadas en escuelas. ¿Existen lugares físicos en la escuela normal superior que alimenten esta historia? No, pues yo no he visto. ¿Se ha escuchado alguna versión sobre fantasmas antiguos? Alumnos, profesores o trabajadores robando pasillos, baños o bodegas del colegio. ¿Qué sensaciones provocan en quienes lo mencionan? Temor. ¿Hay alguna historia de la mano negra, la monja sin cabeza o entidades similares vinculadas específicamente a la escuela normal superior? ¿Dónde se ubican y cuál es su propósito narrativo? ¿Dónde podrían ubicar? Se podrían ubicar ¿cómo es? En el edificio viejo. Y pues, no, ya. ¿Se ha comentado alguna vez que en el pasado la escuela funcionaba como internado, hospital o cementerio? ¿Cómo influye este supuesto pasado en las leyendas actuales? No, pues influía mucho, pues porque normalmente en esos lugares pasaban pues cosas horribles. Algunos relatos asocian infraestructuras abandonadas, salones cerrados, pozos, túneles con sucesos paranormales. ¿Hay espacios dentro de la institución que creas que propicien esas historias? Sí. El bosque de bambús y pues el edificio viejo, los salones de arriba. De las leyendas sobre conserjes, niños oyendo gritos o sombras, ¿cuál te parece más verídica o típica del entorno escolar y qué podrías explicar su resistencia? La de la niña, ¿no? La de la niña que lo ocuparon entre el piso, que una niña se había suicidado, bueno, eso. ¿Por qué crees que los mitos y leyendas como el árbol que traga niños se mantienen de generación en generación? Porque son pues mitos pues extravagantes, son mitos pues, sí, raros. Gracias. Octava persona. ¿Puedes contar la historia de la niña de los bambúes o la historia del piano? La verdad no tengo conocimiento. ¿Cuál es tu versión personal de la leyenda del árbol traga niños y qué detalles te generan más impacto y por qué? No la he escuchado. Según relatos populares, había un duende robando la institución. ¿Dónde crees que lo ubican y qué valores podría transmitir esa leyenda a los estudiantes? Lo ubican en los auditorios o en los salones abandonados, como en el tercer piso del edificio antiguo. En foros de memoria escolar mencionan rumores de cementerios, pozos ocultos y estatuas embrujadas. ¿Existen lugares físicos en la escuela que alimenten estas historias? Pues el año pasado, cuando se cayó el Cristo, se dice que era una entidad maligna, era un conserje que era mudo y como que en las noches se quedaba y tumbó todos los santos y el Cristo. ¿Se ha escuchado alguna versión sobre fantasmas de antiguos alumnos, profesores o trabajadores robando pasillos, baños o bodegas del colegio? ¿Qué sensaciones provocan en quienes lo mencionan? El muchacho de limpieza, que también era mudo, el año pasado asustó a dos niñas que supuestamente lo vieron y las llamaron, pero cuando se fueron acercando el señor desapareció. ¿Se ha comentado alguna vez en el pasado que la escuela funcionaba como internado, hospital o cementerio? ¿Cómo influye ese supuesto pasado en las leyendas actuales? No tengo conocimiento. Algunos relatos asocian infraestructuras abandonadas, salones cerrados, pozos o túneles, con sucesos paranormales. ¿Hay espacios dentro de la institución que creas que propicien estas historias? Sí, claro, el bosque de los bambúes y en el edificio antiguo el tercer piso. De las leyendas sobre conserjes, niños oyendo gritos o sombras, ¿cuál te parece más verídica o típica del entorno escolar y qué podría explicar su resistencia? La del pasillo de los espejos y la de las espadas en el bambú. ¿Por qué crees que los mitos y leyendas como el árbol que traga niños, la niña del baño o fantasmas vigilantes se mantienen entre generaciones y de estudiantes? Pues la verdad, para mí, son puros rumores, ya que crean verdades inexplicables. Gracias. Novena persona.
¿Puedes contar la historia de la niña de los bambúes o de la niña del piano? La niña de los bambúes, no conozco esa historia. Lo sobre la niña del piano es que hay historias de niños que dicen que el piano suena solo, que han escuchado el piano tocar solo. ¿Cuál es tu versión personal de la leyenda del árbol traganíños y qué detalles te generan más impacto y por qué? No conozco esa historia del árbol traganíños, no sé. Según relatos populares, había un duende robando la institución. ¿Dónde crees que lo ubican y qué valores podría transmitir esa leyenda? No, tampoco conozco la historia del duende. En foros de memoria escolar mencionan rumores de cementerios, pozos ocultos y estatuas embrujadas en escuelas. ¿Existen lugares físicos en la escuela normal superior que alimenten estas historias? No creo, pues acá no hay, no sé, pues hay lugares donde nadie entra, pero no creo que, o sea, no sé. ¿Se ha escuchado alguna versión sobre fantasmas de antiguos alumnos, profesores o trabajadores robando pasillos, baños o bodegas del colegio? ¿Qué sensaciones provocan en quienes lo mencionan? Pues yo he escuchado esas historias de que supuestamente hay luces que se prenden y se apagan, de que han visto personas merodeando por los pasillos, asomados en las ventanas, pues que genera como curiosidad, más que miedo es como curiosidad. ¿Hay alguna historia de la mano negra, la monja sin cabeza o entidades similares vinculadas específicamente a la escuela normal superior? ¿Dónde se ubican y cuál es su propósito narrativo? Pues yo he escuchado alguna vez mencionar algo de la monja sin cabeza, pero es porque siempre ha habido como esa creencia de que la escuela normal era de monjas, pero la escuela normal nunca ha sido de monjas, entonces como que se ha creado ese mito, pero en realidad no, pues es lo único que he escuchado, pero en realidad pues nunca ha existido monjas en este colegio. ¿Se ha comentado alguna vez que en el pasado la escuela funcionaba como internado, hospital o cementerio? ¿Cómo influye este supuesto pasado en las leyendas actuales? La escuela pues era un internado, eso puede pensarse que al vivir acá niñas o algo puede permanecer como la energía en forma de fantasmas, pero no más. Algunos relatos asocian infraestructuras abandonadas, salones cerrados, pozos y túneles con sucesos paranormales. ¿Hay espacios dentro de la institución que creas que propicien estas historias? No sé, no conozco espacios así. De las leyendas sobre conserjes, niños oyendo gritos o sombras, ¿cuál te parece más verídica o típica del entorno escolar? Pues siempre en los colegios se van a escuchar como ruidos cuando no hay nadie, siempre se escuchan como ruidos porque son como sonidos que quedan ahí como guardados, pero no sé, de pronto las voces de los niños porque es lo que siempre ha alimentado la institución. ¿Por qué crees que los mitos y leyendas como el árbol que traga niños, la niña del baño o fantasmas vigilantes se mantienen entre generaciones de estudiantes? Eso es como por curiosidad, por entretención, es algo que va creando también identidad en los estudiantes respecto a la institución, es algo que les gusta, es algo que pues les genera mucha emoción, les genera alegría, me imagino yo pues el entretejer esas historias. Gracias. 10ª persona, María José. ¿Puedes contar la historia de la niña del bosque de los bambúes o la historia del piano? No la conozco porque siento que esas historias son para las personas que están hace más de 5 años en la institución. Segunda pregunta, ¿cuál es tu versión personal de la leyenda del árbol traganíños? No conozco la leyenda. Tercera pregunta, según relatos populares había un duende rondando la institución. ¿Dónde crees que se ubicaba? Me parece que está en uno de los árboles de abajo en el bosque. Cuarta pregunta, en foros de memoria escolar mencionan rumores de cementerios, pozos ocultos y estatuas embrujadas en escuelas. ¿Existen lugares físicos en la escuela normal? Siento que esas historias pues se repiten en la mayoría de las escuelas, porque pues, la mayoría de veces siempre dicen que que antes de la escuela pues hubo un hospital o un cementerio o cosas similares, pero no siento que sea la realidad. Quinta pregunta, ¿se ha escuchado alguna versión sobre fantasmas de antiguos alumnos, profesores o trabajadores rondando los pasillos, baños o bodegas del colegio? ¿Qué sensaciones provocan en quienes lo mencionan? Siento que la mayoría de estas experiencias paranormales son vividas más que todo por los vigilantes y las personas que se quedan hasta altas horas de la noche. Hay muchos estudiantes que han escuchado rumores de estas personas, por lo cual se han expandido las historias. Sexta pregunta, ¿hay alguna historia de la mano negra? No la conozco si es que la hay. Séptima pregunta, ¿se ha comentado alguna vez que en el pasado la escuela funcionaba como un internado, hospital o cementerio? ¿Cómo influye ese supuesto pasado en las leyendas actuales? Pues siento que durante estas épocas pues las estudiantes que vivieron dentro del internado de la sede de abajo pudieron tener tal vez más encuentros paranormales de los que hay actualmente. Como pues esa sede es vieja, entonces ahora influye en que la historia de todos esos niños podrían ser contadas a las generaciones actuales. Octava pregunta, algunos relatos asocian infraestructuras abandonadas, salones cerrados, pozos, túneles, con sucesos paranormales. ¿Hay espacios dentro de la institución? De pronto el espacio dentro del cual se guardan las sillas pues le causa miedo a alguno de los estudiantes porque pues hay una habitación que dice como habitación de castigo, entonces pues puede ser producto de algunas leyendas, pero siento que además de eso no hay más espacios paranormales. Novena pregunta, de las leyendas sobre los conserjes, niños
niños oyendo gritos o sombras, ¿cuál te parece más verídica? Yo, como dije anteriormente, siento que la de los conserjes es más verídica porque pues anteriormente hay muchas personas de esos que se quedaban hasta altas horas de la noche ejerciendo sus servicios, entonces pues puede que sean o que tengan más contacto con ese tipo de experiencias. ¿Por qué cree que los mitos y leyendas como el árbol traganíños o la niña del baño, fantasmas vigilantes, se mantienen entre generaciones de estudiantes? Porque eso es lo que hace que la historia de la escuela siga prevaleciendo y porque pues la gente necesita cosas para hablar y qué mejor para hablar que las cosas que pasan dentro del colegio.